¿Cómo están, chicos? Buenos días. El tema del día de hoy para el curso de religión de cuarto de primaria es la vida de Moisés. Empecemos a conocer un poco más sobre este personaje bíblico. La historia de Moisés se va a narrar en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Moisés nació en Egipto, cuando los israelitas habían sido convertidos en esclavos. Como eran muy numerosos, el faraón tenía miedo de que se sublevaran y mandó a matar a los recién nacidos. Nosotros vamos a ver en esta oportunidad el nacimiento, la educación, la liberación de Israel, qué es lo que pasó en el desierto de Sinaí y la alianza con Dios. Como ya les había dicho, en ese tiempo el faraón estaba de miedo que la población de Israel creciera tanto, entonces mandó a matar a los recién nacidos. La madre de Moisés, para salvarlo, lo escondió en una cesta a la orilla del río Nilo. Entonces, Moisés fue encontrado por la hija del faraón, quien lo descubrió y lo crió como a un hijo. Wow, ¿no? Ahora vamos a ver cómo fue su educación. Moisés fue encontrado por la hija del faraón, ¿verdad? Entonces él fue educado como un príncipe. Pero un día Moisés vio que los israelitas que vivían como esclavos eran maltratados. Él se llenó de mucha tristeza y en eso escuchó el llamado de Dios, que le pidió que ayudara a liberar a su pueblo. Entonces, ¿ustedes qué creen que hizo Moisés? ¿Siguió a Dios o simplemente puso excusas? Veamos. Moisés aceptó el llamado de Dios y con su ayuda liberó a los israelitas y los sacó de Egipto. Moisés, con la ayuda de Dios, tuvo una gran proeza porque al llegar al Mar Rojo, cuando eran perseguidos por el ejército del faraón, Dios los ayudó y el mar se abrió y todos los israelitas pudieron cruzar. Pero, ¿qué pasó después que ellos cruzaron el Mar Rojo en el monte de Sinaí? Miren, en este mapa nos va de alguna forma a graficar cómo fue la ruta del Éxodo. Los israelitas recorrieron todas estas líneas punteadas de azul. Ellos estuvieron durante 40 años en el desierto, pero esos 40 años siempre fueron con ayuda de Dios. Pero acá hay un lugar muy importante. Se dan cuenta, el monte de Sinaí, porque ahí ocurrió un hecho que nos da a nosotros, los cristianos, un decálogo importantísimo para nuestra vida. Veamos. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, ellos empezaron a portarse mal y empezaron a adorar a falsos dioses. Entonces Dios llamó a Moisés al monte de Sinaí y ahí entregó los 10 mandamientos e hizo una alianza con él. Los 10 mandamientos es un decálogo importantísimo para la vida de todo cristiano. ¿Y cuál fue la alianza que hizo Dios con Moisés? Él le dijo a Moisés
que si su pueblo cumplía con los 10 mandamientos, él los protegería. Y así fue. Durante 40 años Dios cuidó tanto de día como de noche al pueblo de Israel. Y cuando se quedaron sin comida, como nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 4, Dios les dio de comer. El Señor dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para vosotros. Y cuando el pueblo se quedó sin agua y tuvieron sed, el Señor le dijo a Moisés: háblale a la roca y ella te dará agua. Esas fueron las promesas y la alianza que hizo Dios con el pueblo. Si cumplían sus mandamientos, Él los protegería. Ahora, la historia de Moisés también me da una lección para mi vida, y es la lección de la obediencia. Esta es una virtud que deriva de la confianza a Dios, de creer en Dios y de saber que Él va a poder actuar de forma positiva en mi vida. Y todos los cristianos estamos llamados a obedecer a Dios. Veamos el siguiente video. El faraón obligaba a trabajar como esclavos a los israelitas que vivían en Egipto. Los trataba mal y los ponía a hacer trabajos muy forzosos. Un día, anunciaron que todo niño varón del pueblo de Israel moriría. Entonces, una mujer israelita puso a su pequeño hijo en una canasta para que fuese río abajo. Y en aquel río se bañaba la hija del faraón, la cual, al ver al niño, lo toma como suyo. Así que contrata a una israelita para que fuese niñera de Moisés, sin saber que aquella niñera era la madre. La israelita le enseñó a Moisés lo que era bueno y justo. Así que Moisés, desde niño, supo que los israelitas eran el pueblo de Dios. Y aconteció que cuando Moisés ya era grande y fuerte, fue al pueblo y vio cómo un egipcio golpeaba a un israelita, y tuvo celo y se levantó contra el egipcio. Aunque Moisés estaba seguro de que había hecho lo correcto, tuvo miedo de que el faraón se enojara, así que siendo de noche, huyó de Egipto. Años después, Moisés estaba con sus ovejas, cuando de repente ve un gran árbol cubierto de fuego y escuchó allí la voz de Dios que le dijo: «Ve a Egipto y libera a mi pueblo Israel, pues he escuchado la aflicción de sus corazones». Moisés, a pesar de todos sus temores, se dejó usar por Dios para convencer al faraón de que dejara en libertad a todos los israelitas. Y así fue. Pues Moisés se propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Por eso pudo hacer grandes milagros que sirvieron para liberar a Israel. Como enviar 10 plagas a Egipto o abrir el Mar Rojo para poder cruzar. Esto y mucho más hizo Moisés porque se dejó formar por Dios.